Saludos amigos y amigas. Ayer estuve mirando la información de que el empresario dominicano Frank Rainieri, empresario turístico, solicita a la Presidencia de la República y a Migración de que las deportaciones o repatriaciones de haitianos ilegales se hagan gradualmente. ¿Esto por qué? Bueno, porque según él, sus empresas, las empresas que él maneja de turismo, se están quedando sin mano de obra barata. No dijo mano de obra barata, pero todo el mundo sabe por qué un empresario le interesa a un pobre, ya sea nacional o de otro país. ¿Por qué a los empresarios les interesan los pobres? Única y exclusivamente por su mano de obra barata. Y en este caso, ¿le interesa a Frank Rainieri los haitianos? No, no le interesa. Le interesa la mano de obra barata. Le interesa una mano de obra barata y legal que no reclame derechos, que no pueda sindicalizarse, que no puede exigirle que sea sumisa para tenerlo, contratarlo por cheles. Prefieren pagarle a un extranjero ilegal cheles para que le trabajen como burro, como esclavo, y no pagarle al dominicano, al dueño del país, y respetar la ley del 80-20, o sea, 80% de los empleos deben ser para los dominicanos en todas las empresas nacionales y extranjeras, y un 20% podría ser para extranjeros. O sea que el Estado dominicano en ese sentido está claro. Sin embargo, nosotros exigimos que la ley de migración se cumpla de inmediato. Este es un momento histórico en que estamos obligados a hacer eso o correr el riesgo de desaparecer. Y cuando digo correr el riesgo de desaparecer, no es una voz agorera, no es un desesperado, no es un imbécil que está diciendo esto. Es una persona que tiene muchos años leyendo sobre la historia dominicana y viendo el problema que ha ocurrido en otros países y que definitivamente va a ocurrir aquí. Porque el que está sobreviviendo, como es el caso de los haitianos, van a sobrevivir a toda costa. Esa es la historia humana. La historia humana es que un grupo desplaza a otro. Sobre todo lo desplaza ¿dónde? En el territorio donde hay mayor fertilidad, donde hay mayor posibilidad de alimentarse, donde hay mayores recursos. Las guerras se han dado siempre por los recursos, señores. Todas las guerras se han dado por el asunto de los recursos. No es porque a un imperio le da la gana de ser imperio. No. Es un asunto de asegurar recursos. Los problemas entre China y Estados Unidos ahora mismo es repartiéndose el mundo. Ahora mismo es por un problema de recursos, por asegurar los recursos que son fundamentales para seguir existiendo como imperio. Ese es el problema, no es otro. Las naciones se han formado precisamente por un problema de recursos. ¿Por qué los judíos volvieron a Palestina, a la tierra de Israel, a lo que ellos le llaman la tierra de Israel? ¿Por qué intentaron volver? Por un problema de recursos. Ellos no tenían un territorio donde crecer, donde poner su inteligencia a trabajar. Pero hay que decir, como ya hemos dicho en otras ocasiones, de que ese territorio se lo quitaron a alguien. Porque ahí era que manaba la leche y la miel, pero manaba leche y miel precisamente porque habían otras personas que trabajaban ese territorio. Estamos obligados en estos momentos a consolidar el Estado de Derecho en la República Dominicana. O sea, cuando hablamos de Estado de Derecho, esto es una discusión filosófica que hay en torno al Estado de Derecho o al concepto de Estado de Derecho, pero específicamente me refiero a que en un sistema democrático se supone que las leyes que un país se da, que las propias leyes que un país se da, que son leyes democráticas porque son producto del consenso, son producto de la mayoría, como ustedes saben que está organizado este sistema. Entonces, las propias leyes que se da el Estado para protegerse, autoprotegerse, deben ser cumplidas.
Entonces, cuando decimos que debemos consolidar el Estado de Derecho, estamos diciendo que debemos hacer cumplir nuestras leyes, nuestros propios reglamentos, sin violarle necesariamente lo que son los derechos humanos, los llamados derechos humanos, a ninguna persona, sea nacional o extranjera. En este sentido, los dominicanos pobres, los más pobres, hay que protegerle el derecho. ¿El derecho a qué? A que si la población dominicana, en sentido general, paga impuestos para que hayan servicios públicos de salud, para que hayan servicios de educación gratuitos, que el dominicano los reciba. Y que un extranjero si un extranjero viene, pues nosotros podemos darle el servicio básico de no dejarlo morir, ni de hambre, ni de frío, ni de lo que sea, pero estamos obligados a repatriarlo, a devolverlo a su territorio, porque nadie cede su propio bienestar, su propio territorio para que otro viva mejor, para que otro mejore su situación. Podemos ser solidarios y somos solidarios, pero cada quien tiene que aprender a resolver sus problemas y resolverlo en su propio territorio. Un asunto que, señores, hay que ponerle atención, siempre hay que ponerle atención: la presencia masiva de haitianos ilegales destruye la soberanía nacional. La soberanía nacional. Cada estado, cada nación-estado en el mundo es soberano en su territorio, en su patria. Es soberano, impone las leyes y cada estado decide qué tipo de ciudadano extranjero quiere permitir en su país. Así como lo hace Europa, así como lo hace Estados Unidos y como lo hacen algunos países de América Latina, que te exigen unas determinadas condiciones para dejarte entrar a su territorio. Así mismo nosotros lo exigimos, nosotros como Estado exigimos eso. De hecho, como Haití exige a cualquiera que entre a su país una serie de requisitos que ustedes no lo van a creer, inclusive hasta dinero en el banco hay que tener para poder entrar a Haití. Y nos lo exigen a nosotros los dominicanos. Entonces quieren que nosotros recibamos sin papeles, sin nada, a esa millonada de haitianos que entran cada día por nuestra frontera, porque como todos sabemos, las fronteras dominicanas son abiertas, casi 370 kilómetros de frontera, lo cual casi imposible de controlar, a menos que le pongamos la situación tan difícil al que viene, que no sea atractivo venir. Eso los obligará a ellos, naturalmente, a resolver sus problemas allá. Los haitianos son bastante valientes, son bastante guapos, nadie ha dicho que no. Entonces, que enfrenten a esas pandillas, que obliguen a esa clase dominante haitiana a buscarle solución como ha buscado todo el mundo. Nosotros no somos los mejores, pero hemos aprendido, después de muchos errores, después de matarnos entre nosotros mismos, a ponernos de acuerdo en reglas básicas de convivencia, y más o menos nos ha ido bien. Entonces ellos están obligados a aprender a convivir. Señores, la presencia masiva de haitianos ilegales es un riesgo a la institucionalidad del Estado Dominicano. Es un riesgo, porque cuando un Estado no controla quién está aquí, quién entra, cómo se llama, dónde vive, es un Estado entonces sumamente débil. Un Estado fuerte controla desde que un extranjero entra a su territorio, dónde está, a dónde va, con quién se junta, en qué está, hasta que sale. Yo fui recientemente a Cuba y desde que entré a Cuba, aún teniendo condiciones económicas suficientes por encima de muchos de los ciudadanos cubanos, pues yo, seguimiento desde que entré hasta que salí. ¿A dónde usted va? A tal sitio. ¿Dónde usted va a estar? En tal sitio. Y cuando llego a tal sitio me piden el pasaporte, le sacan fotos y la mandan, supongo que a su servicio de inteligencia, diciéndole que yo estoy hospedado ahí. Para alquilar un vehículo, un lío también. O sea, cada país controla quiénes entran y quiénes salen a su territorio. No sé por qué nosotros. ¿Por qué a nosotros se nos pide que no? ¿Por qué a nosotros se nos quiere negar el derecho de decidir quiénes son o no son dominicanos? Como lo dice el artículo 18 de la Constitución de la República, que son dominicanos los hijos de
o una madre dominicana o de un padre dominicano, el jus sanguinis. Muchos haitianos de los que deportan, usted lo ve que dicen, y parece ingenuo, no, que mi hijo nació aquí, que esta niña nació aquí. Oiga eso, una supuesta niña haitiana, 14 años, que ya dio a luz. Y hay una queja por eso, que esa niña acaba de dar a luz y la van a deportar. Bueno, es doloroso, pero oye, ¿y qué país se puede dar el lujo de que venga un ilegal y que encima de un ilegal tenga un hijo ilegal? Y que encima ese hijo ilegal ya a los 14 años está pariendo a muchachos ilegales también. Pero eso llora ante la presencia de Dios, como dice el pueblo. Eso llora. Solamente por esa arista usted se puede dar cuenta de que la nación dominicana está en riesgo. Porque si una persona que entraron ilegales ya tienen hijos que son ilegales y esos hijos a los 14 años están reproduciendo, métele lápiz a eso. Señores, estamos hablando de que entre el 30 y el 35% de los nacimientos en República Dominicana son de parturienta haitiana, ilegales. Pero ¿y qué maldito país se da ese lujo de dejar que sustituyan a su población local por una población extranjera que además te odia? O sea, no es una población extranjera que quiere acogerse a nuestras leyes y aprender nuestra cultura y a desarrollar nuestros valores. No es una población extranjera que busca sustituirte. Busca sustituirte porque un 35% de los nacimientos, mientras ellos tienen un promedio de crecimiento poblacional, o sea, las mujeres haitianas tienen entre 5, 6, 7 y 8 muchachos, mientras que la dominicana cada año va reduciendo la cantidad de hijos que paren. Ya la dominicana no están pariendo 7 y 8 muchachos, 4 o 5. Ya la dominicana, la mayoría están entre 1, 2 y 3. Las que tienen 3 ya tienen mucho. Además, como les decía anteriormente, esa presencia masiva de haitianos puro, porque vienen, se quedan, no se integran, hacen gueto. Eso destruye la cultura dominicana. La destruye ¿por qué? Porque nuestra cultura es una cultura abierta que ha ido tomando retazos de todos, de todas las partes, pero los haitianos se mantienen en un gueto, se mantienen aislados por circunstancias económicas e históricas que ustedes saben, pero de todos modos se mantienen aislados en un gueto. No se integran ni a la iglesia dominicana, ni se integran a la fiesta dominicana, ni se integran. No, los haitianos desaparecen y hacen su cultura en su gueto, en su batalla, en el lugar donde ellos van y disfrutan. Que no le critico eso, pero eso significa un peligro para la cultura dominicana, porque lo que está ocurriendo es que se te está desarrollando una nación paralela dentro de tu propio estado, y eso es una bomba de tiempo. Además, que esa presencia masiva de tanto de ilegales que llegan como de los nacimientos que se producen en el país es una presión que nadie aguanta, una presión al servicio de educación, al servicio de salud y a todos los otros servicios, inclusive de salud pública en el sentido de que donde hay un barrio haitiano es una asquerosidad, que eso es increíble. O sea, es un asunto que a mí realmente me sorprende. Solamente en educación, en el registro oficial de educación hay 186,000 haitianos en el sistema educativo. Cada estudiante le sale al Estado Dominicano en un promedio de 130,000 pesos cada año. Multiplique 186,000, que es lo que admite las estadísticas dominicanas, 186,000 por 100, y eso le da como 23,000 millones de pesos al año, solamente en educación. ¿Y cuánto es el presupuesto que le da el Estado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? 13,000 millones de pesos. O sea, quiere decir que solamente en educación de hijos de haitianos se gasta el doble, casi el doble de lo que recibe la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y aún así, tenemos nosotros a unos díscolos profesores
profesionales, jefes de gremio, que están diciendo de que a los haitianos los deportan, los sacan de nuestro país por pobre. Es verdad, es por pobre. Es por pobre que lo están sacando. Pero es que, profesor, lamentablemente nadie quiere, nadie puede traer más pobreza para su casa. Si usted es tan bondadoso, pues entonces recíbame 4 primos míos que están en el campo, que necesitan ayuda, y yo se los voy a mandar para su casa, para que usted me lo mantenga y me le pague educación y me le pague salud. Usted me le pone un seguro y como el seguro no cubre bien, usted le da, siempre que vaya al médico, usted le da para los medicamentos y le da para cubrir la otra parte de la cita. Usted le da comida, también usted le da comida. Usted le da educación, hágalo con sus propios recursos, pero no pida usted que con los recursos, con los impuestos del pueblo dominicano pobre que trabaja, ese pueblo que usted dice defender, se esté manteniendo a otra población, a una población que no es cata ni garrapata de nosotros. Ese es un socialismo mal entendido, porque como le digo, en Cuba es un país socialista y en Cuba el extranjero es extranjero, y eso tiene que estar claro. Eso está claro. Además, como en Cuba son socialistas, maestro, y hay mucha tierra baldía, mucha tierra que no se trabaja, pues que los cubanos se lleven un par de millones de haitianos para allá. Pero usted bien sabe que en Cuba, antes de la revolución, sacaron a los haitianos y en la revolución no lo han dejado entrar. ¿Por qué nadie tiene vocación? Los haitianos no tienen vocación para irse para Cuba. Pues entonces, no me venga usted con eso. Este es un momento decisivo donde de verdad se definen lo que son y no son dominicanos. Porque en su discurso, muy empoderado, en su discurso usted nunca mencionó a la República Dominicana. Usted siempre mencionó que los pobres, que las cosas, que la UAS, que los trabajadores, que los profesores, pero nunca mencionó a la República Dominicana. Y en este momento, es más importante ser dominicano que ser guardiano. Es más importante ser dominicano que ser profesor, que ser empleado, que ser estudiante universitario. En este momento lo importante es ser dominicano. Y no me venga usted coño con pendejar. Ni nadie me venga con pendejar a mí. Porque esa es otra cosa que de esa misma cuadra han hecho. Yo soy director de una escuela, de la UAS, director de la Escuela de Filosofía. Y me están criticando ustedes de que porque yo soy retrógrada. ¿Retrógrada? No, lo que pasa es que yo no soy un imbécil. Yo no soy un imbécil. El país está en grave riesgo. Nosotros venimos trabajando este tema desde que éramos estudiantes. El país está en grave riesgo. Y se lo veníamos diciendo desde el 99. Si no le buscamos solución a los problemas del país con relación a la migración haitiana que ustedes han incentivado, ustedes si sean empresarios, sin ser empresarios, incentiva eso, de que vengan todos los pobres, que yo qué, y los pobres dominicanos no te importan. Lo que sí importan son los pobres extranjeros. Pues los pobres dominicanos importan. Porque es muy bueno ser socialista con los cuartos del otro, con lo que produce el otro, pero no con tu sudor, no con el sudor tuyo. Porque dime, ¿qué país socialista deja que se le meta a otra nación de pobre por abajo, que no controla y que no se integra? Porque los socialistas son solidarios, pero es con gente que piensen igual que ellos también. Es gente que lo quieran a ellos. Los socialistas no son solidarios con los enemigos. O dime si Cuba es solidaria con Estados Unidos. O si China es solidaria con un país capitalista. Bueno, con esa vaina a mí. Además, para que estemos claros, hermano, Haití es un estado fallido. No me vengan con cuentos. Haití es un estado fallido. Haití primero es un desastre ecológico. Es un desastre ecológico. No hay forma ya de revertir eso. Porque hay una cultura de destrucción. Todavía esta fecha están ellos haciendo carbón, vaina de carbón. Y aunque no duela decirlo,
si no hubiera sido por Balaguer, aquí estuviéramos peor también. Porque aquí la cuestión del carbón dejó de venderse en los 90 y pico, 94 por ahí, cuando Balaguer hizo una campaña que se criticó muchísimo, que le dio estufa gratis a muchísima gente y puso los tanques de gas y las estufas de manera barata, que hasta los campos, hasta en el campo de mi abuela llevaron las estufas. Cosa que no han hecho los haitianos, ellos siguen cocinando con ella y destruyendo la naturaleza. Además, Haití es un desastre sanitario, Haití no tiene infraestructura de nada, de hospitales, de nadie. Es un país que nadie lo piensa, no tiene una estructura policial ni institucional que regule nada. Es un estado selvático. No es una nación que ha logrado la unidad nacional, que se ha pensado como un cuerpo. Psicológicamente ellos son enemigos, los ricos son enemigos de los pobres y los pobres son enemigos de los ricos. Además, tienen lo que ustedes, los socialistas, los lingüistas, los etnólogos, alaban como una gran cosa. Tienen un idioma, hablan un idioma que no es un idioma que le permite desarrollar esa mente, una estructura mental localista, breve, de lo inmediato, que es el creole haitiano, que proviene precisamente, según decía el profesor Gratero, que proviene de la lengua que se hablaba en Francia antes del francés moderno. Era el que se hablaba en Normandía, sobre todo en Normandía. Dime tú. La lengua es importante, señor, para usted desarrollarse, para desarrollar pensamiento creativo, pensamiento que se conecte con la realidad de hoy, que está viviendo el mundo hoy. Necesita un idioma que te permita conocer toda esa categoría, porque las categorías lingüísticas, las categorías de pensamiento, categorías lógicas son las que te permiten decodificar el mundo de manera racional, cosas que los haitianos no pueden hacer, los haitianos pobres naturalmente, porque los otros hablan francés, hablan inglés, no pueden hacer, así que dejémonos de cosas. Haití está en manos, como usted lo sabe, hermano, Haití está en manos ahora mismo del crimen, son las pandillas y el crimen internacional para el tráfico de drogas y todas esas cosas, tráfico de armas, de todo. Es un estado selvático. Entonces, no me vengas tú a mí de que podemos seguir jugando a la inocencia, de que eso no es un peligro cuando acabamos de decir que es un desastre ecológico, un desastre sanitario, falta de gobernabilidad, el crimen organizado es el que manda allá, con Cuchumí pandilla, armada. Entonces, imaginémonos el escenario de que a esos haitianos se le ocurra pasar para el lado dominicano. Naturalmente, las pandillas no son tan brutas porque ellos saben que del lado dominicano, aunque aquí cualquier cosa puede pasar, del lado dominicano recibirían una respuesta más o menos organizada, porque el ejército de aquí no será bueno, no será una cosa del otro mundo, pero supongo yo que si se ponen para eso, si se ven obligados a ponerse para eso, recibirán la pandilla una respuesta más o menos que ellos no están esperando. Y de la propia población dominicana, que eso es lo importante. Lo importante de este momento histórico es que la población dominicana de abajo ya tomó el tema. Ya el tema está en la calle, ya es imposible que los discursos de ustedes, los intelectuales que no piensan los problemas con la realidad de hoy. Otro amigo nuestro dijo un asunto ahí increíble, que el antihaitianismo es una forma fácil de hacer política. Maestro, nosotros no estamos haciendo política con el antihaitianismo. Nosotros sabemos que contrario a eso, podemos perder votos por tener este discurso. Pero, usted sabe una cosa, si hay que perder votos y hay que perder elecciones por nosotros defender a la República Dominicana, porque se pierdan las elecciones y que se pierdan esos votos. Necesito los votos de todos para ganar la posición a la que estoy aspirando, pero si tengo que elegir entre seguir siendo dominicano y defender a la República Dominicana del peligro que yo entiendo en que está, porque la realidad me lo dice, pues yo prefiero eso, para que estemos claros.
Esto no es una forma fácil de hacer política. Esta es la forma difícil de hacer política, sobre todo para los que aspiramos a puestos académicos, donde los académicos quieren manejarse con paño tibio, repitiendo pendejaditas que el otro ha dicho y no enfrentando la realidad con categorías claras, con respuestas que vengan dadas de la misma realidad material de las cosas. En mi mente yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo jugar a hacer lo que yo quiera, pero la realidad me está diciendo eso. Y yo no quiero dejarle a los nietos míos ese problema. El problema tenemos que enfrentarlo nosotros. La crisis haitiana, señores, no la podemos resolver los dominicanos. Ni tenemos que resolverla porque no la hemos creado nosotros. Es una crisis que debe ser resuelta por la comunidad internacional. Sobre todo, la obligación está en esos estados que explotaron Haití y que lo dejaron siendo un bagazo, que no le dieron instituciones, porque Francia es un imperio depredador, contrario al imperio español, que no vamos a decir que es bueno, pero era un imperio generador. Generador en el sentido, no es de que fuera bueno tampoco, pero España, donde quiera que iba, llevaba sus instituciones. Ayuntamiento, iglesia, educación. Francia lo que tenía era una colonia para explotar a esos pobres haitianos negros que trajo de África, esclavizados, lo esclavizaban, se lo compraban a otra potencia esclavista que se dedicaba a eso, lo traían en condiciones y ellos morían a los 6 o 7 años por el trabajo intensivo. Nunca se le dio educación, no había esa intención de darle educación. España, por lo menos, es un imperio generador porque es verdad que era un desgraciado. Todos los imperios están constituidos por desgraciados, son crueles, son estos. Pero a donde quiera que iba, llevaba sus instituciones. Quiere decir que por eso nosotros tenemos instituciones mínimas. Nosotros no estamos obligados, que los resuelvan los franceses, que los resuelvan los canadienses y los Estados Unidos, porque ese es su patio. Los dominicanos debemos cerrar fila, todos cerrar fila, ahora cerrar fila. ¿Contra qué? Contra la presencia haitiana ilegal. Aquí el único que puede estar, los únicos que pueden estar aquí son los que entren de manera regular, de manera legal. Y los dominicanos debemos cerrar fila en contra de los políticos que mantienen posiciones tibias, que dan visa sin ninguna razón, solamente para enriquecer a un cónsul, porque es un negocio. Contra esa gente debemos organizarnos todos, no importa de qué partido usted esté. Esas personas hay que repudiarlo. A donde quiera que vayan, y al gobierno que lo nombre, debemos nosotros repudiarlo también. Señores, finalmente, es un asunto que se ha dicho y que lo han repetido estos empresarios sanguinarios, empresarios dominicanos que no tienen conciencia de por qué disfrutan de los privilegios que disfrutan aquí para explotar la riqueza nacional. Es falso que la mano de obra ilegal, que nosotros dependemos de la mano de obra ilegal haitiana. Pues si nosotros dependiéramos, en el hipotético caso de que dependiéramos de la mano de obra ilegal haitiana, déjeme decirle una cosa, señor empresario, a todos los empresarios no son buena gente, ellos buscan sus intereses. Entonces no me vengan con ese cuento. Si la empresa tuya depende de la mano de obra ilegal, pues que se vaya al carajo tu empresa, deja de producir. Si tu negocio no puede funcionar sin mano de obra barata y legal, pues que no funcione. Porque nosotros vamos a vender el país porque a ti te dé la gana, para enriquecerte a ti. ¿O acaso tú, el hotelero, me da servicio más barato a mí porque contrata haitianos ilegales? ¿Pero acaso el que hace el apartamento me vende el apartamento más barato porque lo construyó con haitianos? No, déjate de esa vaina. ¿Acaso el supermercado me vende más barato porque tiene contratado mano de obra haitiana? ¿Acaso la zanahoria y la papa que se producen en Constanza me la venden más barata porque lo producen con mano de obra haitiana? No. Páguele al dominicano. Páguele al dominicano lo que vale su trabajo y usted verá que el dominicano hace esa labor. Porque los dominicanos se van a Puerto Rico, se van a Nueva York, se van a España a hacer de todo. Trabajan construcción,
limpiando casa, cuidando ancianos, cuidando niños, trabajando construcción, agricultura. El dominicano hace de todo, pero el asunto es que el dominicano ya no está en la calidad de sobreviviente. Él quiere algo mejor para él y para su familia. No es un indigente. Entonces, dejémonos de cosas. Los empresarios lo que quieren es mano de obra barata, pero no importa un carajo el país, porque el día que tengan que irse, de hecho, no tienen que irse, ya ellos tienen su casa en Miami o en cualquier paraíso de eso. Para cuando esto explote, sencillamente mudarse, irse por ahí, no tienen un sentimiento nacional. Entonces, si tú no puedes trabajar, si tú no puedes hacer tu empresa contratando mano de obra legal y pagándole a dominicanos lo que tiene que pagar, no tenga empresa, que venga otro que sea más competitivo, que tecnifique, que haga lo que tenga que hacer para competir en igualdad de condiciones.